Buenos días. ¿Cómo están? Les costó un poquito entrar hoy, ¿verdad? Bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerles esta mañana. Como anunció nuestro hermano David Tábora, hoy se celebra el aniversario de Impacto Norte, así que queremos invitarlos a participar hoy en la tarde. Parte del tema que vamos a estar viendo es la unidad, cómo Dios nos hace uno solo. Y es importante ir y animar y apoyar a los hermanos allá. También vamos a celebrar la Santa Cena, así que pidamos que podamos participar con un corazón limpio, sin pecado, con un corazón a cuentas delante del Señor. Que realmente podamos recordar lo que significa el sacrificio de Cristo y que podamos venir delante de Él con un corazón gozoso. Y vamos a continuar estudiando el Éxodo, así que podemos ir buscando el capítulo 23. Específicamente vamos a estar viendo los versículos del 14 al 19. Y la Nueva Versión Internacional titula esta porción de las Escrituras las 3 fiestas anuales de la nación de Israel. Yo la titulé las 3 santas convocaciones y las 7 fiestas, y es lo que vamos a estar viendo. Vamos a leer el texto y vamos a orar, así que acompáñenme. Éxodo 23 del 14 al 19, y la palabra de Dios dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido de los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Quiero recordarles que después de estudiar los 10 mandamientos, estudiamos un complemento de la ley, aplicaciones, formas prácticas de guardar la ley, las leyes comunitarias, las leyes civiles. Y veíamos que estos tenía que ver con el amor al prójimo y tenía que ver con los últimos 6 mandamientos. A partir de hoy, lo que vamos a ver tiene que ver con los primeros 4 mandamientos. Tiene que ver con la manera en que Dios quiere que nos acerquemos a Él, tiene que ver con la forma correcta de adorarle, cómo mostrarle gratitud, cómo Él quiere que desarrollemos nuestra relación con Él. Porque a veces podemos pensar, no, yo busco a Dios a mi manera, yo creo a mi manera y pensamos que está bien, pero no es así. Es Dios quien nos enseña cómo acercarnos. Así que estas fiestas que vamos a estudiar hoy, quizás muchas veces no le damos tanta importancia porque no entendemos lo que realmente representan. Pero créanme que realmente son bien importantes y le suman mucho a nuestro servicio y adoración. En primer lugar, estas fiestas apuntan a la forma ceremonial como los judíos debían acercarse. Debía ser una fiesta solemne que se realizaban en acción de gracias. Cada cierto tiempo se realizaban estas fiestas y tenían que ser de gozo, de alegría, donde venía acompañado con muchos sacrificios y ofrendas hacia Dios. Y ellos recordaban en esta fiesta lo que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto hasta que los llevó a la tierra prometida. Ahora, es importante también tener en cuenta que hay muchas prácticas y muchas figuras en el Antiguo Testamento que apuntan a la gracia de Dios, que apuntan a Cristo, y no que no haya habido gracia en ese momento, siempre ha habido gracia, pero estas figuras apuntan a que esto era sombra de algo mayor que habría de venir.
Algo muy importante que tenemos que tener en mente cuando estamos estudiando acá es que este capítulo 23 todavía no han sucedido estas fiestas, solo habían sucedido algunas. Pero es una narrativa de Moisés que está diciendo lo que deben hacer cuando ellos estén en la tierra prometida. Si vamos a Levítico 23:10, la palabra dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Qué sucede? Que todavía no habían entrado. Esto era algo que tenían que hacer cuando ya llegaran a la tierra prometida. Otro aspecto importante cuando estamos estudiando este pasaje, para comprenderlo mejor, es que entendamos que está basado en la agricultura, está basado en la ganadería. Todas estas eran fiestas agrícolas con un significado simbólico presente, pero también con un significado futuro, un significado profético. Así que para que nosotros podamos entenderlo mejor, tenemos que familiarizarnos con esas prácticas, y hay un gran problema, porque nosotros ni siquiera entendemos cómo funciona la cosecha actualmente. Hay términos que no entendemos ni sabemos, pero nos toca ir a estudiar, así que me tocó estudiar un montón de esto. Ahora, la palabra de Dios, es lo interesante, fue enviada para gente sencilla, gente del campo. Y vemos la fidelidad de Dios, que aún pensó en ellos, porque les mostró de una forma sencilla y práctica verdades muy profundas, que lamentablemente no llegaron a comprender, porque si las hubieran llegado a entender, hubieran abrazado a su Mesías, hubieran creído en él firmemente, pero no lo hicieron. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a ir viendo los versículos y lo que significan estas fiestas. Versículo 14 de Éxodo 23 empieza diciendo: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y inmediatamente nos da 3 nombres de fiestas. En el versículo 15 vemos que era la fiesta de los panes sin levadura. En el versículo 16, la fiesta de la siega. Y en el versículo 16 también la fiesta de la cosecha al final del año, la distingue. El versículo 17 hace énfasis en que 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor. Ahora, la dificultad o confusión puede surgir cuando nosotros nos vamos a Levítico, y en Levítico no nos dice que son 3 fiestas, sino que nos dice que son 7 fiestas. Entonces como que uno empieza, bueno, ¿son 3 o son 7? Pero vamos a ir viendo el pasaje. Primero, la palabra que usa ahí en el versículo 14, al decir 3 pies, cuando dice 3 veces, decía 3 pies, con cierto sentido de repetitividad. 3 veces debían repetirlo, pero también era una actividad que debían de hacer a pie. Y lo que está diciendo es que era una peregrinación a un lugar donde el Señor les iba a indicar. Así que al decir 3 veces, debían hacer 3 peregrinajes, 3 movimientos. Ahora, recordando, la idea aquí es que están en la tierra prometida y debían moverse de las diferentes áreas de la nación e ir a un lugar específico a adorar a Dios. La palabra fiesta utilizada aquí se refiere a un peregrinaje festivo, algo que debía hacerse con mucha alegría, con mucho regocijo, cantando, alabando al Señor. Y esto apunta a nuestro andar con Dios. Debe ser algo que produzca gozo a nosotros. La vida cristiana debe ser una vida llena de gozo. Esta palabra fiesta, lo vimos, se usó por primera vez en Éxodo 10:9, cuando Moisés dijo a Faraón: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, hemos de ir con nuestras ovejas y con nuestras vacas, porque tendremos una fiesta de Jehová. O sea, debía ser un tiempo de alegría. Ahora, en especial no debía quedarse ningún hombre. Ningún hombre. Dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. O sea, debían ir todos, es la idea, pero en forma especial ningún hombre debía quedarse. El hombre debía ser el primero en estar. Y esto era un acto de fe,
porque ellos cuando entraran a la tierra prometida, a Canaán, iban a estar rodeados de los enemigos. Entonces, salir de sus zonas implicaba dejar sus propiedades, dejar sus animales sin protección. Pero ahí es donde ellos debían confiar en Jehová y confiar que Dios los iba a sostener. Eso lo vemos en Éxodo 34, del 23 al 24. Dice el versículo: 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Hermanos, ellos debían confiar en el cuidado del Señor. Ellos debían confiar en que era Dios quien los sostenía. Ahora, las santas convocaciones eran 3 y eran más importantes que cualquier otra actividad, porque se reunían como un solo pueblo a adorar al Señor. Ese era el sentido, reunirse todos juntos a adorar al Señor. Absolutamente nada debía ser más importante que adorar a Dios juntos. Debían dejar de trabajar en esos días, debían dejar los negocios, debían las mujeres desentenderse de las tareas de la casa. Muchos viajaban con sus animalitos porque llevaban la ofrenda que iban a consagrar al Señor. De modo que el deseo de Jehová era que toda la nación, como un solo cuerpo, viniera 3 veces al año a adorar en ese lugar que Dios había determinado. Ahora, cuando vamos a Levítico, el énfasis no está en los 3 peregrinajes, en los 3 movimientos que debían hacer, sino que el énfasis está en las 7 fiestas. Y nos da 3 peregrinajes, 7 fiestas. ¿Cuál era el propósito de estos peregrinajes? Era celebrar las 7 fiestas. O sea, en cada momento que hacían el primer peregrinaje, celebraban ciertas fiestas, el segundo peregrinaje celebraban otra fiesta y el tercer peregrinaje celebraban las últimas 3 fiestas. ¿Cuáles eran esas fiestas? Pues ahí las tenemos en la pantalla. Primero era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura era la segunda, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas o Pentecostés, que es más conocido para nosotros, la fiesta de las trompetas, el día de expiación o Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos Sukkot. Las primeras 4 fiestas que están ahí enumeradas se celebraban durante la primavera, que era la época seca, y las siguientes 3 se celebraban durante el otoño y eran conocidas así como las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. La primera asamblea o convocación se celebraba al principio de la primavera y duraba 8 días. Era del 14 del mes de Aviv al 21, que es aproximadamente a marzo-abril, que es cuando nosotros celebramos la Semana Santa. Y el propósito de este primer movimiento era para celebrar la Pascua y celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Eso lo vimos que ya lo hicieron, pero no celebraron la fiesta de las primicias porque todavía no estaban en la tierra prometida. La fiesta de las primicias iba a celebrarse hasta que estuvieran ahí. Ahora, ya en este punto, en ese primer viaje, celebraban las 3. Ahora, el segundo viaje lo hacían en el tiempo de Pentecostés, y era la fiesta de las primicias, era la segunda convocatoria. Y el tercer viaje lo hacían ya en otoño, que era la fiesta de los tabernáculos. Aquí celebraban esas 3 fiestas, que eran las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos. Ok, ¿dónde empezaban esas fiestas? En el mes de Aviv. ¿Qué significaba eso? Bueno, el mes de Aviv fue cuando Dios les dio libertad y los sacó de Egipto
y los llevó hacia la tierra prometida. Significaba una vida nueva, significaba el mes de redención o el mes de salvación. Y eso es a lo que apuntan estas fiestas. Apuntan al plan redentor de Cristo y apuntan a la vida nuestra, cómo debe ser nuestra adoración y nuestro servicio. Ahora, cada una de estas fiestas tenía características en común. Eran fiestas de mucha alegría, de mucho gozo, de mucho festejo. Eran santa convocación, o sea, debían ser solemnes, nadie debía faltar, al igual que el día de reposo. El día de reposo era considerado santa convocación, pero había diferencia. El día de reposo cada uno lo podía guardar en su lugar. Aquí tenían que reunirse todos juntos. Cada una de estas fiestas venía acompañada con ofrendas y sacrificios, y eso es sumamente importante. Ofrendas de animales, ofrendas de harina, ofrendas de muchas cosas. Deuteronomio capítulo 16 y 17 es el paralelo a este pasaje que estamos estudiando. Y dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y escuchen esto. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hermanos, nadie debía presentarse con las manos vacías. Todos debían dar ofrenda, cada uno debía dar en proporción con la bendición que Jehová su Dios le había dado. En el caso estoy hablando de la ofrenda del cordero o la harina, que era lo que ellos producían. Y esto es bien importante porque tiene un significado. Estas fiestas apuntaban a 3 cosas primordialmente. Primero, el sacrificio y el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les estaba mostrando lo que a futuro Él iba a hacer en la cruz y lo que iba a hacer con la iglesia. Segundo, nos muestra nuestra vida dedicada y consagrada a Él. Cómo debemos vivir para Él. Cómo debe ser nuestro servicio. Cómo debe ser nuestra adoración. Pero también apunta a la unidad perfecta de la iglesia. ¿Cómo debe ser nuestra comunión? ¿Por qué debemos congregarnos y juntos en un solo cuerpo alabarlo? ¿Cuál era el propósito de esta santa convocación? En primer lugar, la unidad de su pueblo por el cual Él pagó. Tener toda su nación junta. Segundo, la comunión unos con otros y con Dios. Era un tiempo de unidad y comunión. Tercero, la consagración como un solo hombre, adorando a Dios en un mismo sentir, en una misma alabanza, con un mismo corazón. Pero no más importante, era la purificación y la santificación de cada uno de ellos. Cada una de estas fiestas debían celebrarse en santidad y en pureza, y debían hacerse muchos sacrificios. Otro de los propósitos era la adoración diaria en el templo, la alabanza y la acción de gracias ofrecida públicamente a Jehová por su benignidad y sus bendiciones. Y era un recordatorio para las generaciones anteriores y una enseñanza para las nuevas generaciones. Pero sobre todo era un tiempo donde debían gozarse porque estaban en la presencia de Jehová. Y saben, esto es muy parecido a lo que nosotros somos hoy, porque eso apuntaba a lo que nosotros hacemos hoy. La primera fiesta fue la fiesta de la Pascua, y ahí van a ver un diagrama. La fiesta de la Pascua, esta debía celebrarse el día 14 de Aviv. Empezaba en la tarde de este día hasta la siguiente tarde del siguiente día, hasta la tarde del día 15. Ya vimos esta parte, la instrucción fue sacrificar un cordero de 1 año, un cordero perfecto, sin defecto, sacrificarlo. Había que comer su carne asada, no cocida. Había que comerla con hierbas amargas, con panes sin levadura. Y después su sangre, la sangre del cordero, se iba a tomar con hisopo y se iban a rociar los marcos y los dinteles de la puerta. Y de esta manera la muerte
de los primogénitos no alcanzaría a la casa de Israel, porque la sangre del cordero los protegía. Éxodo 12:14 dice que esto era una celebración que debía ser por pacto perpetuo, algo que debían celebrar para siempre, de generación en generación. Ahora, nosotros sabemos que la Pascua representa el sacrificio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el Cordero perfecto, quien con su sangre, ¿qué hizo? Nos salvó de la condenación eterna y la esclavitud del pecado. Y 1 Corintios dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado justamente el día 14 del mes de Aviv. Él celebró la Pascua, pero no solo eso, Él fue la Pascua, porque Él fue el Cordero perfecto. Y dice que se debía celebrar perfectamente, pero ahí se cortó el sacrificio de corderos. ¿Por qué? Porque Él vino a ser el perfecto sacrificio. Y desde entonces no se celebra la Pascua, sino que celebramos ¿qué cosa? La Santa Cena. La Santa Cena, como un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. Ahora, Cristo es nuestra Pascua, la cual cada uno de nosotros debe comer para remisión y perdón de pecados, para salvación. Cada uno de nosotros tiene que creer y confesar que Cristo es el Cordero perfecto para ser perdonado y para participar. Después de la Pascua seguía la fiesta de los panes sin levadura. Eso se celebraba el día 15, al día siguiente después de haber tomado la Pascua. Debía hacerse por 7 días. Así que era una fiesta solemne también y consistía en que durante estos 7 días el pueblo no debía comer panes con levadura, no debía comer nada leudado, y el que comiera leudado iba a ser cortado del pueblo. Y saben, esto es un recordatorio a no contaminarse con las prácticas viejas, aprendidas y practicadas en Egipto. Es un llamado a la santidad y debía hacerse con gozo. Todo aquel que ha participado de la Pascua, todo aquel que ha participado de Cristo, debe guardarse en santidad. Ese mismo llamado se nos hace a cada uno de nosotros los creyentes a no contaminarnos con la levadura del pecado, sino que debemos ser un pueblo limpio, un pueblo purificado, consagrado al Señor. Por lo tanto, la fiesta le recordaría no solo la liberación de las aflicciones de la esclavitud de Egipto, sino que también recordarles que ellos debían permanecer libres de doctrinas paganas, libres de la levadura del mundo y de Satanás. Los panes sin levadura habrían de grabar en su mente que debían servir a Jehová con sinceridad y verdad. Debían ser íntegros y vivir para Dios. 1 Corintios 5, 7 al 8, es lo que nos enseña. Dice, aquí está hablando Pablo en el Nuevo Testamento, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Escuchen, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hermanos, sabemos que nosotros somos pecadores, pero Cristo es el pan sin levadura perfecto. Él es el pan de vida y dice que a Él debemos comer para ser purificados y perfeccionados. Su palabra nos santifica, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la idea de 7 días comiendo pan sin levadura apunta a que debe ser la norma de nuestra vida. Cada día de nuestra vida no debemos participar del pecado, pero cada día de nuestra vida debemos comer del pan de vida que es Cristo, que es sin levadura. Eso implica una relación con Él y estudiar su palabra. Esto está apuntando. Cada día de la semana. En el libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 21 al 22, encontramos cómo celebraron Ezequías fue un buen rey, cómo celebraron la Pascua.
y los panes sin levadura. Dice, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de los sacrificios en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué nos enseña? Era una asamblea de mucho gozo, era una asamblea edificante y todos debían participar en santidad. Les debía recordar que habían sido liberados de Egipto para permanecer limpios y ser leales al servicio de adoración a Dios. Y es lo mismo que Dios nos llama. Pero saben, el pecado nos impide adorar y alabar a Dios con gozo y nos impide andar en libertad. Pero cuando nosotros estamos limpios de pecados, hermanos, va a haber gozo, vas a querer servirlo, vas a querer alabarlo porque va a salir naturalmente en tu vida, pero el pecado es ese obstáculo. Es que debemos limpiarnos de esa levadura. Después venía la fiesta de las primicias y se celebraban de forma continua. Esta debía también de ser una celebración consagrada y se celebraba el día 16, o sea, el 14 la Pascua, el 15 empezaba la fiesta de los panes y el 16, que ya sería el día siguiente al día de reposo, que sería un domingo, ahí se celebraba la fiesta de las primicias. Esta fiesta indicaba la apertura de la siega o las primicias y es importante discernir los términos. La palabra siega, el término significa la recolección de hierbas o cereales maduros, como son el trigo, la cebada, entre otros. Y tiene que ver con los granos, o sea, era una recolecta de granos. Pero la cosecha tiene que ver con la recolección de frutos. En el caso de Israel, ellos recogían los higos, las uvas, los dátiles, las aceitunas, y ambos se desarrollaban en la primavera, pero en momentos opuestos. A los judíos no se les permitía comer el producto de la nueva siega antes de ese día, cuando se ofrecía a Jehová las primicias. O sea, desde antes no podían comer. Ahora miren lo que dice Levítico 23, capítulo 10 al 12. Levítico 23, del 10 al 12. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Qué era la gavilla? Era una rama del trigo. Eran las primeras. Cuando ya veían que el trigo daba su primera ramita, que tenían trigo, tenían que arrancarla y traerla al sacerdote. Esta palabra mecerá, debían presentarla, se puede traducir como presentarán o levantarán delante de Jehová. O sea, tenían que entregarla al sacerdote y el sacerdote tenía que levantarlo y presentarla a Dios. ¿Cuándo se hacía eso? El siguiente día de reposo, o sea, el domingo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? El versículo lo dice. Para que seáis aceptos, para que seáis gratos, para que tu ofrenda sea aceptada, pero también para que recibas el favor del Altísimo o la aceptación del Altísimo. La idea aquí era el dedicar los primeros granos a Dios como un anticipo de una mayor cosecha por venir. Pero aquí no está hablando, ok, le doy la cosecha en el sentido de que yo pacto y doy algo y me va a venir un montón. No, nada, absolutamente nada. No tiene que ver con nada de eso. Aunque sí bendecía a Dios a todo aquel que lo hacía. ¿A qué apunta? Miremos 1 Corintios 15, 20 al 23. 1 Corintios capítulo 15, del 20 al 23.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Jesús resucitó el día siguiente, al día de reposo, y Él es las primicias. Y saben, Él fue aceptado por el Padre en olor fragante. Él es las primicias de una cosecha mayor. ¿A qué apunta? A los judíos convertidos y a los gentiles que se iban a convertir. Era la primicia de la resurrección, de una vida nueva, de una vida eterna, de toda aquella cosecha que el Señor iba a hacer. Pero también apunta a que nosotros debemos dar de nuestras primicias. Los primeros frutos en la vida del creyente son el arrepentimiento, la obediencia, el amor a Dios, el amor a la palabra y el amor a los hermanos. Y esos son los primeros frutos que mostramos cuando nos convertimos. Pero también apunta a dar primicias de todas las bendiciones que recibimos. Primicias de nuestro trabajo, de nuestro negocio, de nuestra familia. Proverbios 3:9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, Dios nos manda y nos pide que le honremos con nuestras primicias. Pero eso también implica la obra en nosotros. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo por la palabra de verdad para que nosotros seamos primicias de sus criaturas. Para que nosotros reflejemos lo que Él ha hecho en nosotros, que somos una nueva creación. Después de la fiesta de las primicias, eso se celebraba en el primer peregrinaje. Venía la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Esta se celebraba 50 días. Decía, debían guardarse 7 semanas más un día. Y eso significa Pentecostés, 50º. Y ahí se realizaba el segundo peregrinaje. Aquellos que tenían mayor capacidad y podían apartarse de su tierra y muchas cosas, se quedaban desde la Pascua hasta el día de Pentecostés, que era alrededor de quedarse 53 días, más los tiempos de moverse, se quedaban ahí. Pero los que no podían, cumplían los 8 días de la primera visita, se regresaban a sus lugares y en Pentecostés, al día 50, volvían acá. Entonces, ¿qué representa Pentecostés? Era una fiesta de mucho gozo, era una fiesta de celebración y se celebraba la cosecha del trigo nuevo. La cosecha del trigo nuevo. Estaban celebrando la totalidad de la cosecha. Entonces, las primicias eran unos pocos ramitos, aunque representa a Cristo. Pero lo que representa Pentecostés es una cosecha mayor. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en Pentecostés, en el libro de Hechos? ¿Qué descendió? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo iba a lograr una cosecha mayor. Israel, aunque tenía la ley, no podía guardar la ley y no alcanzaron. Pero ahora con la obra del Espíritu Santo iba a alcanzar una cosecha mayor. Y aquí estamos nosotros. Como dice Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, abundante fruto. Esta celebración de Pentecostés, la ofrenda, ellos debían entregar granos, pero también debían entregar 2 panes cocidos con levadura, ya no sin levadura. ¿Qué representaba la levadura? El pecado. Pero ahora dice con levadura.
Y algunos piensan que esto representa a los judíos, que no pudieron guardar la ley, que no pudieron cumplirla, y representa a los gentiles, que no teníamos la ley. Lo que está diciendo, esto es una ofrenda para aquellos que éramos pecadores, pero la diferencia la hacía el sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Éramos aceptos por la obra de Cristo y porque el Espíritu Santo nos viene a salvar. Y dice que dentro de esa ofrenda se presentaban 7 corderos perfectos, 2 carneros como holocausto, una ofrenda encendida, también un macho cabrío para expiación y 2 corderos de un año para la ofrenda de paz. ¿Y qué es lo que trajo el Espíritu Santo a nosotros? Todo esto, expiación, salvación, paz. Y eso es lo que representa cada uno de los sacrificios, cada una de las cosas que iba a hacer Cristo en nuestra vida. Ahora, una frase que se repite en varias de estas fiestas es: ningún trabajo de siervo haréis. Ningún trabajo de siervo haréis. ¿Cuál es la idea? Por un lado, dejar el trabajo y no hacer nada, solo dedicarse a alabar al Señor. Pero de otro lado, apunta a la libertad que tenemos en Cristo. Ya somos libres del pecado para celebrar un culto verdadero al Señor. Y esto lo vemos que había sido anunciado no solo aquí, sino también en Joel capítulo 2, versículo 28-30. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto está apuntando a Pentecostés. Pero también dice el versículo 32: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová entre el remanente del cual él habrá llamado. Entonces veíamos esta cosecha espiritual abundante de que el evangelio iba a alcanzar a los gentiles. Pero también vemos una cosecha abundante en el interior. Jeremías 31, 33-34 decía: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días declarará el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Una obra superior bajo el poder del Espíritu Santo es lo que indicaba Pentecostés o la fiesta. Una cosecha espiritual mayor que alcanzaría a judíos y a gentiles. Una cosecha mayor en frutos de santidad, de obediencia y capacidad para vencer el pecado y guardar los mandamientos agradando a Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Hechos también dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y eso nos lleva a la otra fiesta, la fiesta de las trompetas. Ya en el tiempo de otoño se celebraba el primer día del mes séptimo. Casi siempre es octubre para nosotros. La fiesta de las trompetas marcaba el comienzo de 10 días de consagración y arrepentimiento hasta el día de expiación, hasta ese día. Durante esta celebración no se debía realizar ningún trabajo, pero se debían presentar holocausto y un sacrificio por el pecado ante el Señor. La fiesta de las trompetas era por varias razones importantes. La primera, conmemoraba el ciclo agrícola de la nación y empezaba el ciclo nuevo. Además, antecedía el día de la expiación y antecedía la fiesta de los tabernáculos. El toque de las trompetas en el primer día del mes anunciaba un tiempo solemne de preparación justo para el día de expiación, y este tiempo llamaba a 10 días de arrepentimiento. O sea, ellos tenían que examinar su corazón. Este sonido de la trompeta era un sonido de alarma, de advertencia, y puede entenderse como un llamado a una revisión, a una introspección y arrepentimiento.
Era un día de meditación y de oración y todos reflexionaban sobre el año que había concluido y esperaban con fe el que venía. Hermanos, cuando nosotros vemos la Biblia, estudiamos la Biblia, las trompetas por lo general simbolizan dos cosas. Hay otras cosas, pero por lo general apuntan a dos cosas. Primero, el advenimiento de juicio y advertencia. Normalmente es anunciado por trompetas. Viene juicio, pero junto con el juicio viene la advertencia. Pero también hay un sonido de esperanza. Las trompetas anunciaban la esperanza. Eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio hace una advertencia de juicio, pero también anuncia esperanza para aquellos que creen. Como el atalaya de Jeremías 33. Tocaba la trompeta para que buscaran la protección cuando el enemigo venía. Si ellos obedecían a la trompeta, serían salvos. Pero si ellos no obedecían, iban a ser muertos por los enemigos. Hermanos, ahora con el Espíritu Santo morando en nosotros, esa es nuestra tarea. Pregonar las buenas nuevas. Tocar las trompetas para llamar al arrepentimiento. Mostrando que el deseo de Dios es la salvación del impío. Ese es el deseo de Dios. El Evangelio lleva al arrepentimiento al pecador, aquel que no conoce la ley, aquel que no conoce a Dios, pero también lleva al que sí lo conoce a examinar, y ese es el significado, examinar su corazón. Las trompetas anunciarán la venida del Señor, que Él viene y trae vida y gozo a aquellos que le esperan. O sea, para el que tiene a Cristo, las trompetas van a sonar, pero van a ser de gozo. Pero para los que no, van a ser de juicio y condenación. Y es por eso que pregonamos o enseñamos el Evangelio. El Señor dijo en Juan 4, 34 al 35, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Eso es lo que el Señor dijo. Hay una cosecha abundante. Solo hay que ir y proclamar y anunciar por medio de las trompetas. Y las trompetas representan el Evangelio. Estaba el día de expiación. El día de expiación. Y el día de expiación es también conocido como el Yom Kippur. Fue el día santo más solemne de todas las fiestas y festivales de los israelitas. Ocurría una vez al año, en el 10º día del 7º mes. Ese día el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo ciertos rituales, primero para expiar sus propios pecados y después para expiar los pecados del pueblo. El ritual de la expiación comenzó con Aarón, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote y después le siguieron muchos otros sumos sacerdotes. Dios destacaba la solemnidad de esta actividad, advirtiendo a Moisés, diciéndole, solo puede entrar una vez al año, porque si entra otra vez va a morir. O sea, Dios hace una distinción. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez. Esta era una ceremonia que no debía tomarse a la ligera. Y el pueblo tenía que entender que la expiación por el pecado debía hacerse en la forma que Dios lo había establecido. No había otra forma. Antes de entrar en el tabernáculo, el sumo sacerdote tenía que lavar su cuerpo, colocarse una ropa, vestirse de vestiduras santas. Luego tenía que sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado, por él y por su familia. Esta sangre era vertida en el altar del pacto, pero después tenía que sacrificar otro por el pecado de todo el pueblo, y lo mismo echarlo en el altar del pacto, rociarlo. Pero a la vez él llevaba 2 machos cabríos, uno sacrificado y el otro al cual él ponía en sus manos y oraba por la rebelión y la maldad de los hijos de Israel, y luego era soltado para que él se fuera al desierto, como símbolo de que por la expiación de uno eran perdonados los pecados del otro. ¿A qué apunta eso? A Jesús. Hermanos, el pecado no puede ser expiado sin arrepentimiento,
No puede ser expiado sin derramamiento de sangre, no puede ser expiado sin un cordero sustituto, sin un sumo sacerdote tampoco. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote. Hebreos 7, 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es lo que hizo Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, nuestro Redentor. Esto nos enseña, hermanos, la suficiencia y la totalidad del sacrificio de Cristo. Solo Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Solo Él puede interceder para siempre por ellos. Nadie más puede. Cuando Jesús hizo el sacrificio, declaró: consumado es, hecho está. Luego resucitó y se sentó a la diestra de Dios, y ya no se necesitan más sacrificios animales. Ya no hay más sacrificios porque Él fue el Cordero perfecto. Cristo es nuestra propiciación en la cruz. Aplacó la ira del Padre y la hizo recaer sobre sí mismo. Él pagó por mis pecados para que fueran perdonados y borrados. Ahora, la pregunta es, ¿no es esto causa de gozo? ¿No es causa de gozo que Él tomara mi lugar, me diera una salvación y una santificación perpetua? ¿No debería ser una fiesta cada vez que nos reunimos y recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros? Y eso es lo que ellos hacían. Celebraban que sus pecados eran perdonados en el día de la expiación. Por eso era tan importante. Por último estaba la fiesta de los tabernáculos. Y decía en Levítico 23, 35 y 36, el primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Hermanos, esta celebración era una santa convocatoria para ofrecer sacrificios, holocaustos, ofrendas, libaciones. Debían guardarse el día de reposo, y hace un énfasis nuevamente a no hacer obras. Debía ser completo para el Señor, con el propósito, dice el versículo 23, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hermanos, durante esta fiesta, los reunidos tenían que morar 7 días en cabañas o tabernáculos hechos de las palmeras y ramas de árboles grandes. Esto les recordaba que eran peregrinos y que nuestra vida en este peregrinaje no va a ser cómoda. Aunque somos salvos, aunque Dios nos ha librado del pecado, todavía hay sufrimiento, todavía hay dolor hasta que estemos con el Señor. Las cabañas se levantaban en los techos de las casas, en los patios de las casas, en las calles y aún afuera de las murallas de la ciudad. Y dice que se extendían al campo a la extensión de un día de reposo. No era un día completo, sino que habían limitaciones en el día de reposo, cuánto caminar, pero se extendían y se miraban todas. La fiesta les recordaba a los israelitas su vida nómada, cuando Jehová los hizo morar en cabañas durante los 40 años a través del desierto. Pero especialmente esto les hacía recordar cómo Dios los había cuidado después de liberarlos. Esta fiesta les recordaba la fidelidad de Jehová, que siempre proveyó para ellos, nunca los abandonó, siempre estuvo con ellos. También les recordaba que Dios cumple su palabra, cada una de sus promesas se cumplieron y Él los introdujo a la tierra prometida.
También la fiesta se llamaba de fiesta de recolección porque era una fiesta de gratitud, de agradecimiento por la cosecha, por la obra que Dios había hecho. Y pensemos en lo que ya vimos, la obra que ha hecho en nosotros y la obra que ha hecho en toda la humanidad con la iglesia. Hermanos, eso apunta a la iglesia. Y los tabernáculos reunidos adorando al Señor representa eso. Cada iglesia distribuida, que podemos adorar al Dios en el lugar donde estamos, pero porque tenemos a Cristo, podemos hacerlo directamente a Él. Mis conclusiones. Nosotros no tenemos que hacer 3 peregrinajes, ni celebrar 7 fiestas, ni ir a buscar un lugar para adorar al Señor. No debemos hacer las tradiciones judías, ¿no? Nosotros ya tenemos una relación permanente con el Señor. Y podemos estar en su presencia todo el tiempo por medio de Cristo, quien es el cumplimiento de todas estas fiestas. Ya tenemos entrada a una comunión perfecta con el Padre. Gozamos del sacrificio de Cristo, gozamos del poder del Espíritu Santo, gozamos de la presencia del Padre por medio de la iglesia que nos abraza. Debemos rendir una vida de culto cada día. Cristo es nuestra Pascua. Él es el pan de vida sin levadura. Él es nuestras primicias. Él nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que tenemos entrada al trono celestial. Hermanos, nuestra vida debe ser una vida de ofrenda para Dios. Como dice Romanos, debemos presentarnos en sacrificio vivo, que es el culto racional, entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que ya hizo por nosotros. Debemos afligir nuestros corazones por el pecado. Debemos apartarnos de la vieja levadura y gozarnos en su expiación, porque ahí nos otorgó el perdón. Esto implica, hermanos, que constantemente debemos examinarnos y confesar nuestros pecados para servirlo en santidad, tocando las trompetas del Evangelio y llamando a todos al arrepentimiento, pero unidos en un mismo sentir. Eso es lo que Dios espera. Por último, la iglesia es el tabernáculo donde Cristo mora. Cada domingo, cada día de reposo debe ser una fiesta que esperamos con gozo. Debe ser santa convocación para cada uno de nosotros. Hermanos, nadie debe faltar. Deben venir hombres, deben venir mujeres, niños, siervos, extranjeros. Pero debemos adorar a Dios como Él lo ha establecido, que es una santa convocación, libres de pecado, llenos del Espíritu Santo, con sinceridad y verdad, esperando y anhelando su regreso. Eso es lo que hacemos. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias por estas ilustraciones, estos símbolos que has dejado en el Antiguo Testamento. Señor, cuán maravilloso es tu sacrificio, cuán grande es tu sacrificio, Señor, y cuán poderosa tu obra, Señor, redentora en la cruz, proveyendo una múltiple cosecha en todas las naciones, Señor. Señor, permítenos ser parte, porque a eso es a lo que nos llamas, a pregonar el Evangelio. Nos llamas a testificar de tu obra y que el Espíritu Santo siga obrando en esta tierra, Señor. Y oramos porque nosotros, Señor, haya el deseo de esta santa convocación. Recordar en todo instante, Señor, lo que has hecho por nosotros, pero también que debe haber gozo en nuestros corazones para venir a alabarte, para venir a servirte, para venir a presentarnos delante de ti. Y queremos, Señor, ser una ofrenda viva. Permite que esta iglesia pueda ser esa ofrenda viva. Personas entregadas y rindiendo su vida en un culto racional, Padre. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesús. Amén.